Bien, hermanos, Dios continúe bendiciéndole a todos. Vamos a orar ante Dios Padre Celestial. Venimos ante ti, ante tu presencia, Dios, reconociendo siempre tu grandeza, tu poder, tu misericordia, tu amor, tu ira, oh Dios. Reconociendo nuestros pecados, flaquezas, inclinaciones malignas, oh Dios. Reconociendo tu poder, Dios, rogándote y dándote gracias, Dios, por este día, este favor que tú nos brindas de poder estar aquí, estar en tu casa y poder alabarte, Dios. Gracias por este día, gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra sea efectiva siempre, Dios, en nuestros corazones. Danos de tu gracia, te presentamos tu palabra, sea usted bendiciendo nuestras vidas a través de tus santas palabras. Ayúdanos a oírlas, obedecerlas, oh Dios. En Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Estamos en el Salmo 81. Ya nos quedan pocos salmos, solamente 70 salmos. Qué gran bendición, ¿verdad, hermanos? Bien, este Salmo 81, que también es un salmo de azar, como los últimos prácticamente 10 salmos que hemos tratado de este músico principal, que tiene estos tan hermosos salmos con tan grandes enseñanzas para nuestras vidas. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema dos caminos. La Biblia constantemente nos habla de dos caminos. Se habla del camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Eso ya lo conocemos, lo asociamos de una vez a Deuteronomio 28, donde nos habla de eso. El que anda en luz, el camino de luz y el camino de tinieblas o de oscuridad, el camino de santidad o el camino de pecado, el camino de la gloria de Dios, de su gloria o el de mi gloria, mis deseos. Entonces, hermanos, tenemos estos dos caminos y cada uno de esos dos caminos tienen dos destinos distintos, llevan a dos lugares diferentes. La obediencia a Dios, según la Biblia, nos lleva a un lugar, trae un fin, una consecuencia. Pero la desobediencia a Dios también lleva a un lugar diferente a la obediencia a Dios. No podemos tomar un camino y esperar llegar a un destino al cual no llega. No podemos tomar el camino de la obediencia y esperar llegar al destino de la desobediencia o tener las consecuencias de la desobediencia. Pero de igual manera no podemos tomar el camino a la desobediencia y esperar la bendición de la obediencia. Debemos, como dicen algunos, definirnos. ¿Qué es lo que tú quieres? Ese es el camino, ahí están los caminos. ¿Tú quieres llegar acá? Bueno, ese es el camino. Y qué bendición que el Señor nos revela el camino. Ahora bien, está en nosotros caminar en el camino que el Señor ha dispuesto y llegar al lugar que Dios ha dicho que llega el que anda ese camino, o caminar en nuestros caminos, el que nosotros hacemos, y llegar al lugar que el Señor ha dicho que llegan los que andan en sus caminos. Está en nosotros, es la disposición del ser humano, su disposición. Ahí están las veredas. Usted decide por cuál andar. Vemos a la luz de este salmo el pueblo de Israel caminando bajo unos lineamientos. Y el Señor al final dice, wow, como el dominicano, no dice wow literalmente, pero dice wow. Si tú hubieses tomado el otro camino, si tú hubieses hecho lo otro, es como cuando tienes dos lecciones y tomas una y dices, wow, pero si yo hubiese hecho eso, hubiera tenido un mejor resultado.
Entonces, como la idea que transmite este salmo, vamos a ver qué camino tomó Israel. Que no fue un camino que lo tomó por desconocimiento, porque ya el Señor lo había revelado, ni por condicionamiento, no fue que las condiciones lo llevaron a que él tomara ese camino, no. Dios había bendecido a Israel, él estaba cómodo del pueblo de Israel, él pudo y debió tomar el camino que el Señor le había dado. No había condiciones inimaginablemente adversas. No fue por condicionamiento, fue por su disposición. Ellos se propusieron seguir el camino de la maldición, el camino de la desobediencia. Se dispusieron a animarlo a desobedecer a Dios. Vemos el primer punto, una invitación a adorar a Dios. Verso 1 al 3, cantad, ¿cómo? Con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con qué? Júbilo, entonad canción y taller. El pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta, la nueva luna. En el día señalado, el día de fiestas solemnes. Aquí habla, y me gusta eso siempre la Biblia, que habla cuando habla de adorar a Dios, no dice adoren solamente, dice cante con gozo. Y lo dice varias veces, no que cantemos por cantar, por repitencia, porque no sabemos el himno de memoria, no, dice ahí que canten con gozo, wow, canten con júbilo. Debemos cantar con gozo, hermanos, con júbilo. Dice aquí con instrumentos, dale lo mejor a Dios. Si usted puede darle algo más, está dentro de sus posibilidades de algo más. Debemos darle lo mejor y podemos darle lo mejor a Dios. Entonces esas son las indicaciones que el Señor hace. Canten con gozo, canten con júbilo, canten con instrumentos a Dios. Pero ¿por qué debemos hacer eso? Bueno, dice el verso 4, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Eso es un mandamiento, no es una opción, es un estatuto, una ley superior a nosotros. No, que yo no quiero cantar con gozo, quiero cantar con instrumento. No, eso es un mandamiento de Dios. Que usted cante con gozo y dé lo mejor a Dios. Segundo, dice, lo constituyó como testimonio José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. ¿Qué es ese lenguaje? Aparte su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas en los cestos. Vamos, debo cantar con gozo. ¿Por qué? Porque Dios nos manda. Porque Dios es poderoso, Él es digno de la alabanza. Dice en el verso 1, fortaleza nuestra. Dios no se merece lo que salga, Dios se merece lo mejor. Dice ahí también, porque Él nos rescató de Egipto, nos sacó, nos liberó del pecado. Recordando el sacrificio de Cristo, hermano, no podemos sino darle más que lo mejor a Dios. Recordando la liberación de Dios, cómo Dios nos liberó del pecado. Y cuando hablamos del pecado, no es como que, bueno, nos liberó de algo, no. Lo terrible que es el pecado, lo destructivo que es el pecado, lo amargo que es el pecado, y como Dios nos sacó de ahí. Debe cantar con gozo, sí o sí. Debe adorar a Dios. No solamente cantarle, sino adorarle con su vida. Porque Dios ha sido bastante bueno para nosotros. Y no solamente nos manda a que adoremos, no solamente nos manda a que adoremos, y no solamente debemos adorarle porque Él merece toda adoración, porque Él nos salvó, sino también porque dice en el verso 7, Él oye nuestras peticiones. Dios escucha
nuestras peticiones. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas del Mérida. Debemos adorarle porque Él nos manda, porque Él es poderoso, porque Él nos salvó en su obra de misericordia, de amor, nos limpió del pecado, porque Él oye nuestras oraciones. ¿Por qué más debemos adorar a Dios? Dice la Biblia acá. Dice verso 8 al 10: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios no solamente nos ordena que le adoremos, que vivamos para su gloria. No solamente Él es merecedor de adoración, no solamente su poder y su misericordia en nosotros, por nosotros, es digno de alabanza. No solamente escucha nuestras peticiones, sino que también se nos revela la palabra de Dios. Qué gran bendición, nos revela la santa, poderosa palabra de Dios. Qué bendición. ¿Cómo no adorar a Dios? Ahora bien, ante este mandamiento hay dos opciones: o obedecemos el mandamiento o desobedecemos el mandamiento, o adoramos o no adoramos. Ahora bien, ¿qué dice Israel? Verso 11: Pero mi pueblo no oyó mi voz. De Israel no me quiso a mí. ¿Qué dice Israel? Dios le reveló su palabra, Dios fue bondadoso para con ellos. Pero ¿qué hizo Israel? Mi pueblo no oyó mi voz, no oyó la voz de Dios. Dios nos habla. Ahora bien, ¿estamos escuchando a Dios? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Queremos a la palabra de Dios? ¿Queremos su palabra? Si no queremos su palabra, no lo queremos a Él. Debemos amar en la palabra de Dios. Si amamos a Dios. Entonces, por seguir ese camino de desobediencia, de rebeldía a Dios, ¿qué le vino? ¿Qué bendición le vino? ¿Qué recompensa? Yo los dejé. Por tanto, la dureza de su corazón, caminaron en sus propios deseos. ¿Cuál fue el castigo de Dios? Bueno, que sigan en sus pecados. Muchas veces el Señor, ¿qué hace? Deja que la persona siga viviendo su desenfreno, en su complacencia. Que Dios castiga al hombre con su deseo. Como dice Romanos 1, los entregó a sus pecados. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué hace? El pecado destruye al ser humano. El pecado corrompe al ser humano. ¿Qué castigo más grande que entregar a alguien al pecado? Entonces, ¿qué hace Dios con el que no quiere oír? Sigue así. ¿Y qué va a pasar? Lamentablemente, ese será su fin. Pero dice el verso 13 al 16: Oh, si hubieras oído, mi pueblo, si en mis caminos hubieras andado, Israel. Es como, wow. Mira la otra opción: si me hubieras oído. Es como mirando atrás y volviendo a tomar una decisión. Dice: si me hubieras oído, si hubieras oído la voz de Dios, si en mis caminos hubieras andado. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel hubiera oído y andado en los caminos de Dios? El 14 al 15 dice: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y
y vuelto mi mano contra tus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Si ellos hubiesen obedecido a Dios, adorado a Dios, Dios había eliminado a sus enemigos de una vez. Pero sigue diciendo, y el tiempo de ellos sería para siempre, hubieran tenido vida en abundancia. Pero sabemos que parte del pueblo de Dios murió en Egipto, gran parte de generaciones murieron en Egipto. Dios le hubiese dado destrucción de los enemigos, le hubiese dado vida. Verso 16 dice, les sustentaría a Dios ¿con qué? Con lo mejor del trigo. Wow. Y esta frase última, y con miel de la peña les saciaríamos. Sabemos que la piedra no da miel, o la abeja no hace nido en piedra, pero eso es como una imagen de que aún en la necesidad Dios hubiese provido delicias, aún en un momento de tanta escasez. Qué gran imagen de la provisión de Dios. Todas esas cosas Dios se las hubiese dado al pueblo de Israel si hubiese oído la voz de Dios. Pero por no oír la voz de Dios, por no escuchar, por no obedecer, ¿qué les tocó? Pecado sobre pecado, corrupción sobre corrupción. Señor, hermanos, en su palabra nos revela su voluntad. El Señor en su palabra nos da el precepto. Conocemos la voluntad de Dios, sabemos lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere que no hagamos, y cuando lo hagamos, podemos decir así. Ahora bien, hermanos, está en nosotros, en nuestra disposición, obedecer a Dios y tener las bendiciones que Dios da, o desobedecer a Dios y tener el castigo, ver la ira de Dios, que Dios da. Bueno, obedezcamos siempre la palabra de Dios, porque solamente en la obediencia a Dios hay bendición, solamente en la obediencia a Dios hay grandes cosas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a obedecerte, oh Padre. Ayúdanos a aceptar, a seguir, a caminar en tu obediencia, Dios. Porque hay bendición, oh Padre, para los que caminan en obediencia. Hay vida, hay bendición, provisión para los que caminan obedeciéndote. Ayúdanos a no caminar, a huir de la desobediencia, a huir de la rebeldía, porque ella trae castigos. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. En nombre de Jesús. Amén.